Filosofía y educación. Introducción. Las premisas básicas del conocimiento filosófico se centran en la búsqueda de la verdad, el cuestionamiento de la realidad y la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales. Los filósofos buscan comprender el mundo a través de la razón, utilizando la lógica y el análisis crítico para desafiar las certezas establecidas. Estas premisas incluyen el racionalismo, que es la confianza en la razón como fuente principal de conocimiento; empirismo, creencia en la experiencia sensorial como base del conocimiento; escepticismo, cuestionamiento de la posibilidad de alcanzar certeza; pragmatismo, enfoque en el papel práctico del conocimiento en la vida diaria. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. Está estrechamente ligada al concepto de conocimiento. Investiga preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué hace que una creencia sea justificada o verdadera? Evalúa las fuentes de conocimiento, las estructuras de justificación y las condiciones para que algo pueda considerarse verdadero. Para integrar una visión educativa que forme recursos humanos capaces de satisfacer necesidades sociales, se deben considerar los siguientes aspectos. Educación integral. Un modelo educativo debe desarrollar tanto habilidades técnicas como competencias socioemocionales. Enfoque holístico. Promover un aprendizaje conectado donde la teoría y la práctica se enlacen, fomentando el pensamiento crítico y creativo. Flexibilidad curricular. Adaptar los programas educativos a las cambiantes demandas sociales y del mercado laboral. Inclusión y equidad. Acceso igualitario a oportunidades educativas, fomentando un entorno donde todos puedan sobresalir. Educación a lo largo de la vida. Fomentar una cultura de aprendizaje continuo, incentivando la actualización constante de conocimientos y habilidades. Ética y responsabilidad social. Formación de individuos conscientes de su impacto en la sociedad, promoviendo valores de responsabilidad y ciudadanía activa. Este enfoque educativo, al adaptarse a las necesidades sociales y económicas, logra formar individuos que no solo son eficientes a nivel técnico, sino también conscientes de los valores humanos esenciales, preparados para contribuir constructivamente al bien común. Sociedad, cultura y educación. Desde una perspectiva filosófica, los conceptos de sociedad, cultura y educación están interrelacionados, cada uno desempeñando un rol esencial en la construcción del ser humano y su entorno. Sociedad. Filosóficamente, la sociedad se considera un conjunto organizado de individuos que comparten instituciones, normas y valores comunes. Los filósofos como Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau y Carlos Marx han explorado cómo las estructuras sociales influyen en la conducta humana y el estado de naturaleza y organización. Hobbes consideraba que la sociedad resultaba del contrato social, una forma de sobrepasar el estado de naturaleza donde la vida era solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Rousseau veía la sociedad como un mecanismo que corrompía la bondad natural del hombre, impulsando la idea de un contrato social que restauraría la igualdad y libertad. Marx comprendía la sociedad como una estructura de jerarquías presentes en todas las relaciones humanas, especialmente económica. Cultura puede entenderse filosóficamente como el conjunto de prácticas, símbolos, comportamiento y artefactos que unifica y da sentido a una sociedad. La cultura es vista como el medio a través del cual las sociedades expresan y perpetúan sus valores, creencias e ideales. Hertz analizó la cultura como un sistema de símbolos, analizando su rol en darle sentido a la experiencia humana y guiar las acciones humanas. Nietzsche consideró la cultura como un campo de creación personal y afirmación. Educación. La educación en filosofía es el proceso a través del cual se transmiten conocimientos, valores y habilidades. Actúa como un puente entre sociedad y cultura, formando individuos capaces de participar plenamente en su comunidad. Platón veía la educación como una forma de guiar el alma hacia el bien, proponiendo un sistema educativo alineado con las virtudes. Dewey sostuvo que la educación es esencialmente una reconstrucción continua de la experiencia.
un puente entre el individuo y la sociedad. Freire proponía una educación crítica que empodera a los individuos para cuestionar su contexto social, eliminando las relaciones de opresión. En conjunto, estos conceptos reflejan la complejidad del ser humano y su desarrollo a través de estructuras interconectadas, donde cada elemento influye en la dinámica del otro, para construir un todo cohesivo y funcional. Orígenes históricos de la educación y el desarrollo social. La educación tiene profundos orígenes históricos ligados al desarrollo social de las civilizaciones. Desde las primeras sociedades, la transmisión de conocimientos y valores fue crucial para la supervivencia y la prosperidad de los grupos humanos. Sociedades primitivas. Inicialmente, el aprendizaje era informal, a través de la observación y la práctica. Los conocimientos se transmitían de generación en generación mediante relatos orales, música y danza. Civilizaciones antiguas. En lugares como Egipto y Mesopotamia, la educación comenzó a formalizarse con la aparición de la escritura. Esta permitió el registro de conocimiento en tablillas y papiros, enfocándose en temas prácticos como la administración, las matemáticas y la astronomía. Grecia y Roma. La educación en Grecia se centraba en el desarrollo del ciudadano, con escuelas que enseñaban filosofía, retórica y gimnasia. Sócrates, Platón y Aristóteles son ejemplos de filósofos cuya influencia modeló la educación occidental. Roma adoptó el enfoque griego, enfatizando el derecho y la oratoria. En la Edad Media, la educación estuvo dominada por la Iglesia, que estableció universidades que combinaron el conocimiento clásico con la teología. Aquí, el trivium, gramática, lógica, retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, eran fundamentales. Renacimiento. Se experimentó un resurgimiento del aprendizaje clásico. Se valoró el pensamiento crítico y la investigación científica. La invención de la imprenta permitió la amplia difusión del conocimiento. Siglos XVIII y XIX. Ilustración y revolución industrial. Se promovió la educación universal y el pensamiento racional. Las revoluciones fomentaron sistemas educativos nacionales, haciéndolos más accesibles. Siglo XX. La educación se expandió masivamente, adaptándose a un mundo cambiante. Se incorporaron nuevas disciplinas y pedagogías centradas en el estudiante. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, reconoció el derecho a la educación. En la actualidad, la tecnología y la globalización han transformado el acceso al conocimiento, promoviendo enfoques más flexibles y personalizados. La interrelación entre educación y desarrollo social ha sido fundamental para el progreso humano, adaptándose constantemente a los cambios y necesidades de la sociedad. Educación y filosofía. La relación entre educación y filosofía es profunda y complementaria. Filosóficamente, la educación no es solo la transmisión de información, sino un proceso de formación integral del ser humano. La filosofía crece y ofrece las herramientas críticas para reflexionar sobre el propósito, los métodos y los contenidos de la educación. Fines y propósitos. La filosofía se pregunta por el objetivo último de la educación. ¿Es simplemente para preparar a los individuos para el mercado laboral o tiene también una dimensión ética, estética y política? Cuestiones como estas orientan cómo se concibe el proceso educativo. Conocimiento y verdades. La filosofía de la educación investiga qué tipo de conocimiento es valioso y por qué. Examina diferentes teorías del conocimiento, epistemología, para determinar qué y cómo se debe enseñar. Experiencia crítica. A través de la educación filosófica se fomenta el pensamiento crítico, el cuestionamiento y la reflexión. Este forma individuos capaces de analizar y desafiar el status quo, promoviendo innovaciones y cambio social. Ética y valores. La educación filosófica también se enfoca en la formación ética. Busca entender y enseñar no solo habilidades técnicas, sino también valores éticos y morales para la vida en sociedad. Desarrollo integral. Ambas disciplinas valoran su desarrollo integral del individuo. La educación de calidad, informada por la filosofía, busca cultivar múltiples dimensiones del ser humano: racional, emocional, social y espiritual. Compromiso social. La filosofía examina el papel de la educación en la construcción de una sociedad justa. Cuestiona cómo las estructuras educativas actuales fomentan o inhiben la equidad y la justicia social. Pedagogía crítica. Corrientes filosóficas como la pedagogía crítica
Desafían las estructuras tradicionales de enseñanza, abogando por un modelo más participativo y equitativo. La filosofía dota a la educación de una profundidad que trasciende las habilidades prácticas, buscando no solo formar individuos competentes, sino también ciudadanos conscientes y críticos. La educación, en su mejor forma, es una aplicación práctica de principios filosóficos, buscando constantemente el equilibrio entre el saber, el ser y el convivir. Carácter autónomo y función crítica de la filosofía de la educación. El carácter autónomo y la función crítica son dos aspectos fundamentales que resaltan la importancia en el ámbito educativo. Carácter autónomo, independencia intelectual. La filosofía de la educación es autónoma, en el sentido de que no depende de otras disciplinas para su existencia. Tiene sus propias preguntas, métodos y objetivos. Fundamentos propios. Se ocupa de temas particulares como la naturaleza del aprendizaje, el propósito de la educación y los valores que deben guiarla. Esto le da una identidad y relevancia únicas dentro del campo académico. Universalidad. La filosofía de la educación aborda cuestiones universales y atemporales acerca de la formación humana. Función crítica. Evaluación de prácticas. La filosofía de la educación examina críticamente las prácticas educativas existentes, cuestionando su efectividad y alineación con los objetivos de educación más amplios. Desafío al status quo. Actúa como un motor de transformación al desafiar las normas establecidas y proponer cambios que promuevan una educación más equitativa y efectiva. Reflexividad. Fomenta una actitud reflexiva entre educadores y formuladores de políticas, alentándose a reconsiderar los enfoques pedagógicos y las implicaciones de sus prácticas. Ética y justicia. La función crítica también aboga por una educación que considere principios éticos y promueva la justicia social. Evalúa cómo las estructuras educativas pueden reforzar o desafiar las desigualdades. Desarrollo del pensamiento crítico. La filosofía de la educación es un ejemplo de pensamiento crítico en acción, promoviendo esta habilidad esencial de educadores y estudiantes. El carácter autónomo de la filosofía de educación le permite abordar cuestiones educativas desde una perspectiva propia y bien fundamentada. Su función crítica garantiza una constante reevaluación y evolución de los métodos educativos, asegurando que estos respondan eficazmente a necesidades humanas y sociales más amplias.